Cuando escuché el motor del coche apagarse frente a la casa, sentí un golpe en el pecho como si el aire se hubiera detenido por un segundo. No esperaba que él volviera tan pronto. Ni mucho menos que trajera las llaves en la mano, girándolas con ese gesto distraído que siempre hacía cuando algo le rondaba en la cabeza. Miré la ventana, luego la mesa, luego mis propias manos, manchadas todavía con un rastro de grasa que ni siquiera había notado hasta ese momento. La toalla con la que me limpié se cayó al suelo como si quisiera delatarme, y el sonido me pareció ensordecedor en medio del silencio de la casa. No sé por qué me quedé paralizada. Tal vez fue el miedo, tal vez la culpa, o esa sensación de que al girar la llave en la puerta, todo se derrumbaría de golpe. Lo vi entrar con pasos seguros, mirando alrededor como si buscara algo que no podía nombrar, y en ese instante supe que lo inevitable estaba demasiado cerca. Pensé en lo que había hecho en cada visita, en cada excusa, en cada segundo en que podría haber frenado, pero no lo hice. 3 meses atrás cometí un error, uno que cambió absolutamente todo. Y ahora, con su sombra llenando la puerta y sus ojos recorriendo la habitación, entendí que tal vez ya no había forma de esconderlo. Antes de contarte cómo todo comenzó, quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Alguna vez guardaste un secreto que creíste que nunca saldría a la luz, pero la vida te demostró lo contrario? A veces la rutina tiene un peso que uno no nota hasta que algo la quiebra. Vivía días que parecían idénticos: despertar, preparar café, escuchar a mi marido hablar de su trabajo mientras yo asentía casi en automático. No había nada realmente malo en nuestro matrimonio, pero había un vacío que se había hecho tan habitual que ya ni siquiera lo nombraba. Era como una grieta en una pared antigua, la ves todos los días, sabes que está ahí, pero aprendes a ignorarla. El coche comenzó a fallar una mañana cualquiera. Nada grave, solo un ruido extraño al arrancar, un temblor leve que hizo que mi marido frunciera el ceño. Voy a llevarlo al taller de siempre, dijo, y en esa frase tan simple encontré una especie de alivio extraño. No sé si era la idea de salir de la casa, de romper la monotonía, o simplemente de ver otros rostros. Lo cierto es que ofrecí llevarlo yo. Así no pierdes tiempo, dije, y él aceptó sin pensar mucho. La primera vez que entré en ese taller sentí algo distinto. El olor a aceite quemado, el metal, las herramientas desperdigadas, todo eso debería haberme parecido hostil, pero no lo fue. Era un lugar vivo, ruidoso, con hombres moviéndose de un lado a otro, pero había algo acogedor en ese desorden. Y allí estaba él. El mecánico. No era un hombre especialmente joven ni parecía preocupado por agradar, pero tenía una seguridad en cada gesto que me hizo bajar la mirada por un instante, como si hubiese olvidado cómo se hacía contacto visual. ¿Problemas con el motor?, preguntó y su voz sonó grave, directa. Contesté algo torpe explicando el ruido, las vibraciones, como si importara más de lo que realmente importaba. En realidad lo que importaba era que él me escuchaba, que me miraba de una manera que no estaba acostumbrada a sentir desde hace mucho. Era una mirada que no analizaba, que no juzgaba, pero que veía. Volví a casa esa tarde con las manos vacías, salvo por un papel con el número del taller y la promesa de que llamarían cuando el coche estuviera listo. Pero la sensación que llevaba dentro era otra, una chispa, una memoria nueva que empezó a ocupar espacio. Me encontré pensando en él mientras cortaba verduras, mientras doblaba ropa. Me dije a mí misma que era absurdo, que solo era el cansancio, que ver a alguien diferente no significaba nada. Y sin embargo, cada vez que recordaba su manera de tomar las llaves, ese gesto rápido y decidido, sentía algo parecido a un calor leve en el pecho. La noche llegó y con ella el silencio incómodo del matrimonio que se conoce demasiado. Mi marido habló un poco del trabajo, de una reunión que no salió como esperaba. Lo escuché, asentí, pero mi mente vagaba. Me sentí culpable incluso por eso, por no estar ahí del todo. Pensé en decirle que lo amaba, pero las palabras se quedaron en mi garganta, no porque no fueran ciertas, sino porque sentí que dirlas en ese momento sería una mentira a medias. Pasaron días y el coche seguía en el taller. O al menos eso decía la nota pegada en la nevera con el número para llamar. Mi marido estaba ocupado, y yo era la encargada de hacer seguimiento. Una excusa perfecta. Cada mañana me decía que no iba a llamar,
que iba a esperar, que no era necesario. Pero siempre encontraba la manera de marcar ese número, solo para confirmar algo que ya sabía. Esa primera visita me dejó una sensación extraña, como si hubiera abierto una puerta sin querer. No era aún algo prohibido, ni siquiera era algo tangible, pero ya estaba ahí, creciendo. La casa me parecía más silenciosa, los días más largos. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que esperaba algo. No sabía exactamente qué, pero lo esperaba. Esa noche al acostarme pensé en él otra vez. No en lo que dijo, ni en lo que hizo. Pensé en cómo me miró en esa breve pausa cuando me entregó el papel con el número del taller. Como si un segundo de más en su mirada pudiera cambiar algo. Y sin darme cuenta, me dormí con una sensación de anticipación que no sabía explicar, solo que me hacía sentir viva de una manera que había olvidado. La mañana siguiente me encontró frente al espejo del baño, sosteniendo una blusa que no usaba desde hacía años. No era especialmente llamativa ni nueva, pero me quedaba mejor que otras, y eso fue suficiente motivo para ponérmela. Mientras me cepillaba el pelo, escuchaba la voz de mi marido desde la cocina hablando por teléfono. Algo de su tono me hizo pensar que estaba más preocupado por el trabajo que por cualquier otra cosa, y sentí una punzada de alivio mezclado con algo parecido a tristeza. Era como si su distancia me diera permiso para salir de casa sin dar demasiadas explicaciones. Decidí volver al taller. No había una razón urgente, pero inventé una. Dije que había olvidado mi bolso en el asiento del copiloto, aunque sabía muy bien que lo había sacado la noche anterior. La excusa era ridícula, pero funcionó. Mi marido apenas levantó la vista del café cuando le dije que iba a pasar por la mañana, y yo aproveché esa indiferencia como quien encuentra una grieta para respirar. El camino hasta el taller se sintió diferente. Miraba las calles con una atención extraña, como si buscara señales de que lo que hacía estaba bien o mal. El ruido del tráfico, los semáforos, todo parecía empujarme hacia ese lugar sin que yo pudiera detenerlo. Me repetía que solo iba por un bolso, pero en el fondo sabía que buscaba otra cosa. Cuando entré el ambiente me envolvió de nuevo, el olor a aceite, el sonido de las herramientas, la luz dura filtrándose por las ventanas altas. Allí estaba él, inclinado sobre el capó de otro coche. No me vio de inmediato, y ese instante de observarlo sin ser vista me dejó una sensación difícil de explicar. Había algo en su manera de moverse, en cómo limpiaba sus manos en un trapo, que parecía casi coreografiado, aunque seguramente era pura costumbre. Se giró y me vio. ¿Olvidaste algo?, preguntó y su voz sonó casual, sin sorpresa, pero sus ojos tenían otra cosa, algo que no se decía en palabras. Le expliqué lo del bolso y él asintió con una pequeña sonrisa que me hizo sentir que no le importaba tanto el bolso como mi presencia. Nos acercamos al coche. Él abrió la puerta del copiloto para ayudarme a buscar, aunque ambos sabíamos que el asiento estaba vacío. El espacio era reducido, y de repente estábamos demasiado cerca. Su brazo pasó por detrás de mí para alcanzar algo, y por un segundo sentí el roce de su manga contra mi hombro. Fue un contacto breve, casi inexistente, pero mi respiración cambió, y lo noté. No sé si fue él o fui yo la que no se apartó en el momento justo. Solo sé que la distancia entre nuestras caras se volvió tan pequeña que no había nada que decir. Y entonces pasó. Asterisco, asterisco, nos besamos, asterisco, asterisco. Fue un beso corto, casi torpe, sin preámbulos. Pero me dejó temblando. Retrocedí apenas, como si alguien pudiera vernos aunque estábamos solos. Él tampoco dijo nada. Solo se quedó allí, mirándome de una forma que no había sentido en años, como si de repente yo fuera el centro de una atención que no pedí, pero que había anhelado sin saberlo. Me marché con el bolso en la mano, aunque no lo necesitaba. Conduje de vuelta a casa en un silencio extraño, el volante firme bajo mis dedos, el mundo afuera pasando sin que yo lo registrara del todo. El beso se repetía en mi cabeza una y otra vez, no porque buscara entenderlo, sino porque no podía detenerlo. Al llegar, dejé las llaves en la mesa y me miré las manos. Me parecían otras. Sentí un calor en las mejillas, un rastro de algo que no sabía si era culpa, emoción o ambas cosas. Mi marido estaba en el salón viendo televisión.
Me preguntó si había encontrado el bolso, y le respondí con una sonrisa tan mecánica que ni yo misma la reconocí. El resto del día fue una extraña mezcla de normalidad y sobresalto. Corté verduras, lavé platos, respondí a un par de mensajes, pero todo me parecía una distracción para no pensar en lo obvio. En el beso. En la cercanía de ese instante. En la manera en que algo tan pequeño podía cambiarlo todo. Por la noche, cuando me acosté al lado de mi marido, sentí su respiración regular, tranquila, como si su mundo no hubiera cambiado en lo más mínimo. Cerré los ojos y deseé que el mío tampoco hubiera cambiado. Pero ya era tarde. La noche después de aquel beso fue un torbellino silencioso dentro de mí. No dormí realmente, solo cerré los ojos y vi, una y otra vez, ese instante en el que nuestras bocas se encontraron, tan inesperado y tan inevitable a la vez. Me sentí confundida, no solo por lo que había pasado, sino por lo que significaba para mí. No era el beso de alguien que busca un juego, tampoco parecía una simple distracción. Era más bien la prueba de que algo se había movido dentro de mí, algo que llevaba años dormido. Al amanecer, cuando la luz entró por la ventana del dormitorio, me senté en la cama antes de que el despertador sonara. Mi marido aún dormía, respiraba de manera profunda y tranquila, como si nada en nuestro mundo hubiera cambiado. Lo miré y sentí un cariño real, un vínculo que seguía allí, pero también sentí una distancia, como si hubiéramos construido una vida juntos y, sin embargo, cada uno estuviera encerrado en una habitación distinta dentro de la misma casa. Bajé a la cocina, preparé café y tostadas. Los movimientos eran los de siempre, pero mi mente estaba en otro lugar. Me pregunté si debía contárselo a alguien, si acaso una amiga podría entender lo que me estaba pasando, pero la idea de poner en palabras lo que sentía me parecía imposible. Además, ¿qué iba a decir? He besado a un hombre en un taller de coches, un beso que ni siquiera sé cómo explicar. No. No había palabras que no parecieran ridículas. Durante la mañana inventé otro motivo para volver al taller. Me escuché a mí misma decirle a mi marido que había olvidado preguntar algo sobre los frenos, aunque sabía perfectamente que no había ningún problema con ellos. Él apenas levantó la vista del periódico, murmuró un «está bien» y siguió leyendo. Esa indiferencia, que antes me habría dolido, se convirtió en una puerta abierta. Elegí la ropa con más cuidado que de costumbre. No era una elección consciente de seducción, pero sí había en mí un deseo de sentirme vista. Me puse un pañuelo que hacía tiempo no usaba, me apliqué un poco de perfume y, antes de salir, me miré en el espejo más tiempo del necesario. No era vanidad, era una búsqueda, quería confirmar que la mujer que él había mirado en el taller seguía ahí. El trayecto al taller fue un cúmulo de pensamientos contradictorios. Me decía que iba solo a hacer una pregunta, que no había nada malo en ello, pero mi corazón latía un poco más rápido de lo habitual. El cielo estaba nublado, el aire olía a lluvia, y pensé que tal vez eso ayudaba, un clima así siempre parece justificar una cierta melancolía en el rostro. Cuando llegué él estaba afuera, limpiándose las manos con un trapo. Me saludó con una expresión que no era fría, pero tampoco demasiado entusiasta. Era como si los dos hubiéramos decidido, sin decirlo, no mencionar lo que había pasado la vez anterior. Hablamos del coche, de los frenos, de cosas pequeñas. Sin embargo, debajo de esas palabras flotaba algo más denso. Lo sentía en los silencios, en las miradas que se cruzaban un segundo más de lo necesario. En un momento, mientras me explicaba algo sobre el estado de las pastillas de freno, tocó el capó del coche y luego hizo un gesto para que me acercara. Me señaló una pequeña pieza y mientras hablaba, su brazo rozó el mío, un toque tan ligero que en cualquier otra circunstancia no habría significado nada. Pero en ese momento todo parecía cargado de intención, incluso lo que probablemente no la tenía. Me encontré observando detalles absurdos, como sostenía la llave inglesa, como tenía las uñas manchadas de aceite a pesar de que intentaba mantenerlas limpias, como una pequeña arruga se formaba en su frente cuando se concentraba. No eran cosas que buscara conscientemente, pero mi mente se aferraba a ellas, como si quisieran reemplazar el peso del beso que aún ardía en mis labios. Cuando me despedí, lo hice con una sonrisa breve, casi tímida.
Él asintió y por un segundo pensé que diría algo más, pero no lo hizo. Me subí al coche con un extraño alivio y al mismo tiempo con una punzada de decepción. Había una parte de mí que esperaba que él dijera algo, lo que fuera, para romper ese frágil equilibrio. De regreso a casa, el mundo parecía más nítido. Veía los árboles, los carteles, la gente cruzando la calle, todo con una intensidad rara. Era como si ese beso hubiera cambiado el enfoque de una cámara. Lo mismo estaba allí, pero yo lo veía distinto. Al llegar, mi marido estaba en el salón, hablando por teléfono. Me saludó con un gesto distraído, y me di cuenta de que ni siquiera notaba cómo mis manos temblaban ligeramente cuando dejé las llaves sobre la mesa. Preparé café, lavé los platos del desayuno, todo mecánico, como si cumplir con esas tareas pudiera borrar la otra realidad que se estaba formando dentro de mí. Por la tarde me senté en la cama con una libreta. No para escribir una carta ni un diario. Solo escribí algunas palabras sueltas: taller, mirada, beso. Al verlas en el papel, me parecieron extrañas, casi ajenas, pero también innegables. Era como si ponerlas ahí les diera peso, como si me obligara a aceptar que lo que estaba ocurriendo no era un malentendido en mi cabeza, sino algo real, aunque no tuviera nombre. Esa noche, mientras mi marido veía televisión, yo me senté a su lado, intenté charlar un poco, pero sentí una distancia que no sabía cómo acortar. No se trataba de falta de amor, ni de problemas graves entre nosotros. Se trataba de algo más sutil, una ausencia de gestos, de palabras, de algo que antes existía y ahora ya no. Me acosté tarde con el sabor del día todavía en la boca, con las imágenes del taller repitiéndose en mi mente. No había un plan, no había una intención clara. Pero había algo que se había despertado, y ya no parecía querer volver a dormirse. Los días que siguieron fueron como una cuerda tensa, cada momento parecía un tirón más hacia un extremo que no sabía cómo sostener. En apariencia, todo era igual. Me levantaba, hacía café, escuchaba a mi marido hablar de su agenda, de reuniones, de llamadas. Pero debajo de esa rutina, algo hervía. Y lo más inquietante era que no parecía querer detenerlo. La imagen del beso no me dejaba en paz. No era solo el hecho en sí, era todo lo que lo rodeaba, la cercanía, el silencio antes, el silencio después. Era como si ese instante hubiera abierto una rendija en una pared que creía sólida. Por allí se colaba una sensación nueva, incómoda y al mismo tiempo adictiva. Al tercer día decidí que no iba a ir al taller. Me repetí a mí misma que debía poner distancia, que todo podía quedar como un momento confuso si lo dejaba ahí. Hice planes domésticos, limpiar el armario, reorganizar los cajones de la cocina, cualquier cosa para llenar el tiempo. Pero mientras doblaba toallas o alineaba frascos de especias, mi mente volvía a él, al taller, a esa manera suya de moverse como si todo en ese espacio le perteneciera. El teléfono del taller estaba anotado en un papel pegado a la nevera. No llamé, pero lo miré más veces de las necesarias. Era un recordatorio silencioso de que bastaba con marcar esos números para volver a cruzar la línea. A la tarde mi marido llegó temprano, algo poco habitual. Traía papeles en la mano y un gesto cansado. Se sentó en la mesa, hojeó unos documentos y comentó cosas triviales, que debía entregar unos informes, que el coche seguía en el taller y que a ver si mañana lo vemos. Lo escuché, asentí y sentí un latido extraño de ansiedad. Si él decidía pasar a buscar el coche, si él decidía aparecer sin avisar, todo se complicaría. Esa noche casi no hablé. Preparé la cena, serví los platos, me mantuve ocupada en los detalles para no pensar. Pero pensar era inevitable. Y pensar en evitar pensar se volvió absurdo. A la mañana siguiente, cuando él ya había salido, encontré en la mesa una nota: tal vez pase por el taller más tarde, avísame si llaman. Me quedé mirándola con el papel en la mano. Era una frase inocente, pero me hizo sentir como si alguien hubiera encendido una alarma en mi cabeza. Decidí ir yo misma. No tenía excusa clara, pero me inventé una: necesitaba asegurarme de que todo estaba bien con la reparación. La verdad es que no podía soportar la idea de que él llegara al taller y encontrara cualquier rastro de esa tensión que yo sentía en cada mirada. El taller parecía más vacío de lo habitual cuando llegué.
El ruido era menor, y durante un segundo pensé que estaba cerrado. Caminé unos pasos y lo vi salir desde el fondo, limpiándose las manos con ese trapo que parecía parte de él. Me saludó un saludo corto como si no esperara verme pero tampoco le sorprendiera del todo. «¿Vienes a ver cómo va el coche?», dijo y asentí, aunque no era una pregunta que necesitara respuesta. Me acompañó hasta donde estaba el vehículo. La luz entraba en líneas diagonales por las ventanas, y el aire olía a metal caliente. La conversación fue breve, casi formal. Él me explicó algo sobre una pieza que debían cambiar, yo asentí, pregunté dos cosas sin importancia. Pero en medio de esas palabras neutras, había pausas que decían más que cualquier frase. En esas pausas yo sentía como mi respiración se aceleraba, como mi cuerpo reaccionaba a algo que en teoría no estaba pasando. Me quedé un momento más de lo necesario, fingiendo interés por una explicación que no necesitaba. Y en ese tiempo muerto noté que él también me observaba de reojo. No era descaro, no era presión. Era como si ambos estuviéramos midiendo la distancia, decidiendo sin palabras si esa línea seguía intacta o ya se había roto. Finalmente me despedí. Su hasta luego sonó normal, pero la normalidad tenía un peso distinto ahora. Conduje de regreso a casa, pero el camino fue borroso como si los semáforos, los coches, todo se moviera en una neblina. Al entrar, mi marido estaba en el sofá, mirando el teléfono. Me preguntó cómo estaba todo en el taller, y respondí con la voz más neutra que pude. Él no sospechaba nada, pero yo sentía que mi rostro me traicionaba, que mis manos tardaban demasiado en dejar las llaves sobre la mesa. El resto del día fue un intento torpe de regresar a la normalidad. Cociné, barrí, doblé ropa. Pero todo era mecánico, como si alguien más moviera mi cuerpo y yo solo mirara. Al caer la noche mientras él se quedaba dormido frente a la televisión, yo me quedé en silencio con la vista fija en la pared. No había un plan, ni siquiera una intención clara. Pero cada visita, cada excusa, cada mirada sostenida un segundo de más me estaba llevando a un punto del que ya no había vuelta atrás. La mañana amaneció gris con una llovizna ligera que hacía que las calles parecieran envueltas en un velo húmedo. Me quedé un rato mirando por la ventana antes de preparar el café, como si ese paisaje apagado me diera permiso para sentirme igual de opaca por dentro. Pero no era opacidad lo que realmente sentía, era una mezcla de ansiedad y expectación que me hacía moverme de un lado a otro sin rumbo claro. Mi marido salió temprano con la misma rutina de siempre y su despedida, un beso rápido en la mejilla, me dejó un hueco extraño en el pecho. No por lo que hizo, sino por lo que ya no hacía desde hacía tiempo. Después de desayunar, me quedé de pie en la cocina, con la taza vacía en la mano, pensando si debía regresar al taller. No había una razón concreta para ir, el coche seguía allí, no había nuevas noticias, y sin embargo, algo en mí buscaba cualquier excusa. Inventé una. Me convencí de que debía preguntar si la pieza que mencionaron ya había llegado. Tomé mi abrigo, me puse el pañuelo que me hacía sentir más segura y salí. El aire húmedo me pegó en la cara y, mientras caminaba hacia el coche, sentí que mi corazón latía más rápido. No era miedo, tampoco una alegría nítida. Era una anticipación que me incomodaba y me empujaba al mismo tiempo. En el trayecto me repetí que solo iba a hablar del coche, que nada más pasaría, pero esas palabras sonaban como un guión que ya nadie creía. Cuando llegué el taller estaba más silencioso que otras veces. Solo había un par de coches y un ruido metálico suave en el fondo. Lo vi enseguida. Estaba de pie, revisando algo en una mesa, y levantó la cabeza al escucharme entrar. Su expresión fue breve, contenida, pero sus ojos dijeron lo que sus labios no pronunciaron. Nos saludamos casi con normalidad, como si lo de antes no pesara sobre nosotros. Pregunté por la pieza del coche y él contestó con un gesto de la mano, señalando una caja aún cerrada en un rincón. La conversación se mantuvo en un tono práctico, pero debajo había otra corriente, algo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Nos acercamos al coche para revisar algo, aunque ambos sabíamos que no había nada urgente que revisar. El espacio reducido, el ruido leve de la lluvia golpeando el techo de chapa, la luz tenue que entraba por las ventanas, todo parecía suspender el tiempo.
Nos miramos un segundo más de lo debido, y fue suficiente para que la distancia se deshiciera de nuevo. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. No hubo palabras antes ni después. Fue un beso contenido breve, pero tan cargado de lo que veníamos callando que me dejó sin aliento. Me aparté un poco con la sensación de que alguien podía entrar en cualquier momento, aunque estábamos solos. Él solo me miró sin decir nada, y esa ausencia de palabras hizo que todo pesara más. Me fui del taller con pasos lentos, casi arrastrando los pies. Afuera, la lluvia caía más fuerte y tuve que subir el cuello del abrigo. Mientras conducía de vuelta, el beso se repetía en mi mente, no como una escena romántica, sino como un recordatorio incómodo de lo que estábamos cruzando una y otra vez. Al llegar a casa, encontré a mi marido en la mesa del comedor, revisando unos papeles. Me preguntó si había sabido algo del coche y le respondí con la voz más neutral que pude, pero noté que mis manos temblaban al colgar las llaves en el gancho. Preparé té, ordené la cocina, me obligué a moverme para que el silencio no me traicionara. El resto del día fue una rutina hecha de esfuerzos conscientes, doblar la ropa con precisión, limpiar migas inexistentes, responder a preguntas simples. Todo para evitar que mi mente volviera al taller, al momento exacto en que nuestras bocas se encontraron otra vez. Esa noche, mientras mi marido se quedaba dormido viendo televisión, yo me quedé mirando el techo, escuchando la lluvia golpear las ventanas. Sentía que cada gota marcaba un tiempo nuevo, un tiempo que ya no podía borrar. Habíamos vuelto a cruzar la línea, y cada vez parecía más fácil, y más imposible de detener. Me desperté antes del amanecer con la mente cargada de pensamientos que no terminaban de ordenarse. Miré el techo durante varios minutos intentando encontrar la calma, pero lo único que sentí fue un zumbido interno, como si mi propia conciencia me hablara en un idioma que no entendía. La noche anterior había sido un cúmulo de imágenes y emociones que no me dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ese instante en el taller, al momento en que nuestras bocas se encontraron de nuevo, y al vacío de palabras que siguió después. Me levanté en silencio sin despertar a mi marido, y fui a la cocina. Preparé café como lo hacía todos los días, pero los movimientos mecánicos no lograron adormecer mi mente. Había algo diferente en el aire, una tensión sutil que parecía acompañarme a cada paso. Intenté concentrarme en las tareas simples, barrer, ordenar la mesa, revisar la lista de compras. Pero incluso esas actividades estaban atravesadas por la misma sensación, algo había cambiado y no había forma de revertirlo. Alrededor del mediodía, mientras doblaba unas sábanas, el teléfono sonó. Lo miré y vi un número conocido, el taller. Mi corazón se aceleró aunque me dije a mí misma que era normal, que seguramente se trataba de una actualización del coche. Contesté con voz neutra, pero en cuanto escuché su voz, reconocí un tono diferente, más bajo, más medido. Me dijo que había encontrado algo, y que quizás sería mejor que pasara a ver. Las palabras fueron simples, pero la pausa entre cada una fue lo suficientemente larga como para hacerme sentir que el mensaje iba más allá de lo literal. Colgué el teléfono y me quedé mirando el aparato un buen rato, como si fuera un objeto extraño. Sabía que podía ignorar la llamada, que podía inventar una excusa y no ir. Pero no lo hice. Me puse un abrigo ligero, tomé las llaves y salí. Mientras conducía, me convencía de que solo iba a hablar del coche, a resolver un asunto pendiente. Pero esa justificación sonaba tan frágil como un vidrio a punto de quebrarse. Cuando llegué, el taller estaba casi vacío. El aire olía a metal caliente y a lluvia reciente. Él estaba ahí, inclinado sobre un banco de trabajo, revisando una pieza. Me saludó con un gesto leve, como si no quisiera romper el silencio del lugar. Nos acercamos al coche y él comenzó a explicarme que había encontrado una pieza desgastada, un detalle que requería atención. Yo escuchaba, pero mi mente no estaba en los detalles técnicos. Observaba sus manos, la forma en que sostenía la pieza, el movimiento de sus dedos cuando señalaba algo. Hubo un momento en que dejó de hablar. El silencio llenó el espacio entre nosotros, un silencio que no era incómodo, pero sí demasiado denso. Sentí que me miraba de una manera que me dejaba sin respiración, una mirada que no pedía permiso, pero tampoco imponía nada.
Era simplemente honesta. Me apoyé ligeramente en el coche como buscando estabilidad. No hubo palabras grandes ni gestos dramáticos. Solo una pausa, una cercanía que pesaba cada vez más. Quise decir algo, romper esa tensión, pero las palabras no salieron. Y en esa ausencia, supe que todo lo que venía era una consecuencia de las decisiones que ya había tomado sin querer. Nos despedimos con frases cortas. Te avisaré cuando esté todo listo, dijo, y yo asentí. Salí del taller con la sensación de que llevaba algo en el pecho que no se veía, pero que pesaba. El camino de regreso fue lento. El tráfico estaba ligero, pero sentía que cada semáforo me obligaba a detenerme en mis propios pensamientos. Al llegar a casa, encontré a mi marido en el comedor, revisando su teléfono. Me preguntó cómo estaba todo, y respondí con un bien, que sonó más plano de lo que quería. Fui a la cocina, puse agua a hervir, lavé unos platos que no necesitaban lavado. Movía las manos, pero mi mente seguía atrapada en el taller, en su voz, en ese silencio que decía más que cualquier frase. La tarde pasó entre pequeñas tareas. Guardé ropa limpia, repasé una lista de cosas pendientes, intenté leer unas páginas de un libro, pero las palabras se deshacían en mi cabeza. Cada cosa que hacía parecía un intento de llenar un vacío, aunque sabía que ese vacío ya estaba ocupado por algo nuevo, algo que no sabía cómo nombrar. Cuando la noche cayó me senté en la cama a quitarme los zapatos y sentí un nudo en la garganta. Miré el espejo y vi mi propio rostro, el mismo de siempre, pero con algo distinto en la mirada. No era algo que los demás notarían de inmediato, pero yo sí lo veía. Era el reflejo de una verdad que todavía no estaba lista para decir en voz alta, pero que ya no podía negar. El día comenzó como cualquiera, pero desde el primer momento sentí un peso en el pecho, una especie de anticipación que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Desayuné en silencio, escuchando a mi marido hablar de cosas triviales, una llamada pendiente, un informe que debía entregar. Asentí en los momentos correctos, pero mi mente estaba en otro lugar, en otra escena que había decidido aceptar sin pronunciarlo. A media mañana, él salió a trabajar y la casa quedó en calma. Me quedé mirando la mesa vacía, como si ahí pudiera encontrar una señal para detenerme. No la encontré. En su lugar, escuché mi propio pensamiento, una voz clara que decía, hoy va a pasar. No era una orden ni un deseo explícito, solo una certeza silenciosa que me empujaba. La llamada llegó poco después. Su voz era tranquila, casi neutra, pero había algo en la forma en que pronunció mi nombre que me hizo saber que no era una conversación sobre el coche. «Puedes pasar por aquí», dijo, y no necesitó añadir más. Respondí que sí, con una calma que no sentía. Me vestí sin prisa, eligiendo cada prenda como si fuera una pieza de algo más grande. No era un atuendo llamativo, pero cuidé cada detalle. El pañuelo bien anudado, el abrigo cerrado, el perfume apenas perceptible. Me miré en el espejo y me reconocí y no me reconocí al mismo tiempo. Era la misma mujer de siempre, pero a punto de dar un paso que cambiaría todo. El trayecto hasta el taller se sintió más largo de lo habitual. El tráfico parecía lento, las luces rojas interminables. Cada semáforo era una oportunidad de dar la vuelta, de regresar a casa, de fingir que nada de esto había comenzado. No lo hice. Seguí adelante como si algo me guiara sin darme opción. Cuando llegué, él ya me esperaba afuera. No dijo mucho, solo abrió la puerta de un coche distinto, uno que no estaba en reparación, uno que no pertenecía a ningún cliente. El gesto fue simple, pero en él había una invitación que no necesitaba palabras. Subí al coche. El aire en su interior era cálido y silencioso. La distancia entre nosotros era pequeña, demasiado pequeña para pretender indiferencia. Nos miramos, y no hubo más conversación. Ninguno preguntó, ninguno explicó. Solo dejamos que el momento nos arrastrara hacia donde sabíamos que íbamos. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. El amanecer nos encontró en un silencio espeso. Afuera el cielo comenzaba a aclararse, y una luz tenue se filtraba por los cristales empañados. No dije nada mientras me ajustaba el abrigo, ni cuando abrí la puerta para salir.
Él tampoco dijo mucho. Su mirada fue suficiente, una mezcla de certeza y de preguntas que ninguno de los dos estaba listo para responder. El camino de regreso fue distinto a cualquier otro. Conducía despacio como si cada curva y cada semáforo fueran una prueba de que todavía podía volver a la normalidad. Pero la normalidad ya no existía. Cada calle que cruzaba, cada casa que veía desde el coche parecía ajena, como si yo hubiera cambiado de lugar en el mundo. Llegué a casa antes de que mi marido volviera. El silencio de la sala me golpeó, no porque fuera extraño, sino porque parecía observarme. Colgué las llaves en su lugar habitual, dejé el abrigo en la silla, intenté recuperar la rutina. Puse agua a hervir, lavé los platos de la noche anterior, doblé un par de toallas. Cada movimiento era un intento de convencerme de que todavía había un antes, aunque ya sabía que no. Cuando mi marido llegó, lo saludé como siempre. Él no notó nada. O tal vez sí, pero eligió no verlo. Habló de su día, me preguntó por el coche, comentó que tenía hambre. Yo respondí con frases cortas automáticas. No porque no quisiera hablar, sino porque cualquier palabra de más podría desbordar algo que ya apenas podía contener. Esa noche al acostarme, me quedé mirando el techo otra vez. El sonido lejano del tráfico, el tic-tac del reloj en la pared, todo parecía amplificado. Cerré los ojos y vi las imágenes del día, los gestos, los silencios, la decisión que ya no podía deshacerse. El peso en el pecho no desapareció, pero ya no era solo peso, era también la certeza de que lo que había hecho viviría conmigo, de ahora en adelante en cada respiración. El amanecer siguiente se sintió distinto, como si la luz que entraba por la ventana quisiera exponerme, iluminar cada rincón de la casa y, de paso, cada rincón de mi conciencia. Me levanté en silencio con la sensación de que los pasos sobre el suelo eran demasiado sonoros, demasiado evidentes. Mi marido aún dormía, y lo observé unos segundos más de lo habitual. Su respiración era tranquila, regular, ajena a la tormenta que había dentro de mí. No pude evitar preguntarme si algún día notaría la diferencia, si podría ver en mi mirada algo que hasta ahora había logrado ocultar. La rutina matinal parecía un acto ensayado: preparar café, poner la mesa, escuchar el sonido de la radio de fondo. Pero cada gesto era mecánico, casi vacío. Por dentro la tensión se movía como una corriente invisible. Sabía que lo que había sucedido la noche anterior, o mejor dicho, todo lo que había sucedido hasta ahora, no podía quedarse como un secreto ligero. Era demasiado grande, demasiado presente. Me obligué a concentrarme en las tareas del día. Ordené el armario, lavé ropa, limpié el polvo de los muebles, pero cada actividad era apenas una distracción. Las imágenes volvían a mí, los silencios, la mirada, la decisión que había tomado sin decirlo en voz alta. Todo aparecía de golpe, como si mi memoria hubiera decidido repetirme la historia para que no pudiera huir de ella. A media mañana llegó un mensaje al teléfono. No decía mucho, solo 2 palabras: ¿cómo estás? Lo leí varias veces con el corazón acelerado, como si esas letras pequeñas tuvieran más peso del que aparentaban. No respondí enseguida. Guardé el teléfono, lo volví a sacar, lo dejé otra vez sobre la mesa. Finalmente escribí bien, y lo envié, aunque esa palabra sonaba más falsa de lo que quería. El resto de la mañana pasó en una calma tensa. Cada sonido parecía amplificado: el timbre lejano de un camión de reparto, el ladrido de un perro en la calle, incluso el crujido de las paredes. Era como si todo el mundo me recordara que mi vida, en apariencia normal, llevaba ahora una grieta que podía abrirse en cualquier momento. Por la tarde mi marido regresó antes de lo esperado. Traía papeles, bolsas con algunas compras, y un aire distraído. Habló de su día, de una reunión que se había alargado, de un café que había tomado con un compañero. Lo escuché y asentí, tratando de mantener la compostura. Cada palabra suya me hacía sentir el peso de lo que él no sabía. Me preguntó si había noticias del coche y respondí que no, que aún faltaba una pieza, con la voz tan neutra como pude. Después de cenar, él encendió la televisión y se sumergió en el noticiero. Yo me senté a su lado, pero mi mente estaba en otro lugar. Miré sus manos, sus gestos, la forma en que fruncía el ceño ante algunas noticias.
Era un hombre al que quería, pero también era alguien de quien me había distanciado sin darme cuenta. No por falta de afecto, sino porque algo nuevo había ocupado el espacio que antes llenábamos juntos. Cuando él se fue a dormir, me quedé un rato en la sala, a oscuras. Escuché los sonidos de la casa, el goteo lento del grifo, el viento golpeando la ventana, el leve zumbido del refrigerador. Todo parecía recordarme que los secretos no se quedan quietos, que tarde o temprano encuentran una grieta para salir. Me acosté tarde con la sensación de que mi propia respiración era más pesada de lo normal. Cerré los ojos y, una vez más, vi las escenas repetirse en mi mente. No sabía cómo ni cuándo, pero comprendí que lo que había empezado como un gesto pequeño se había convertido en algo imposible de deshacer. Y esa certeza me acompañó hasta quedarme dormida, como una sombra que ya nunca se iría del todo. La mañana empezó con un silencio raro, un silencio que no era de paz, sino de algo suspendido en el aire. Me levanté antes de que sonara la alarma, preparé café y me senté en la mesa sin ganas de probar bocado. Había un peso en mi pecho que no podía ignorar, una mezcla de nerviosismo, miedo y esa extraña sensación de que algo podía romperse en cualquier momento. Mi marido se levantó poco después. Estaba de buen humor, hablaba de un proyecto en el trabajo, de una llamada pendiente, de lo cansado que estaba de la lluvia que no cesaba desde hacía días. Yo lo escuchaba, asentía en los momentos correctos, pero por dentro solo pensaba en una frase que había leído en la nota que dejó sobre la mesa la noche anterior: tal vez pase por el taller hoy, sin avisar. Esa frase me había acompañado toda la noche como un eco. Me giré en la cama, conté los minutos, pensé en qué significaba exactamente sin avisar. Imaginé escenarios, él llegando de repente, él viendo algo que no debería ver, él haciendo preguntas que no podría responder. Y cada escenario me dejaba sin aire. A media mañana, no pude quedarme quieta. Ordené la cocina, limpié los estantes, doblé ropa que no lo necesitaba. Cada movimiento era un intento de calmar la ansiedad, pero no funcionaba. En cada gesto estaba esa frase, ese pensamiento que no me dejaba: si él va hoy, todo puede cambiar. Intenté llamar al taller, pero nadie contestó. Marqué 2 veces, luego una tercera, y en cada tono de llamada sentía que el corazón se me aceleraba más. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la pantalla apagada, como si pudiera darme una respuesta que no llegaba. El día avanzaba despacio, demasiado despacio. Las horas parecían estirarse. El ruido de la calle, el sonido de la lluvia contra las ventanas, todo me parecía demasiado alto, como si el mundo estuviera tratando de decirme algo. Por la tarde mi marido me llamó para decir que tal vez se adelantaría al trabajo y pasaría primero por el taller. Su voz sonaba casual, pero a mí me atravesó como una corriente fría. Respondí con un claro que sonó más tenso de lo que quería. Colgué y me quedé quieta en medio de la cocina. Sentí como la ansiedad se convirtió en una bola dura en la garganta. Pensé en correr al taller, en inventar una excusa para aparecer allí antes que él, en evitar que las cosas se encontraran. Pero cualquier plan parecía torpe y desesperado. Me vi frente al espejo del pasillo. Me observé, mi rostro, mis manos, mi expresión. Había algo en mi mirada que no reconocía, una mezcla de culpa y determinación. No era la mujer que había sido meses atrás. Algo se había movido, y ahora era imposible volver atrás. El teléfono volvió a sonar. Pensé que sería él, que me diría que había cambiado de idea, que no iría al taller. Pero no. Era otra llamada, algo trivial, y colgué casi sin escuchar. Me sentí atrapada, como si todo se estuviera cerrando a mi alrededor. Las horas finales del día fueron una espera tensa. Me senté en el sofá, me levanté, caminé por la casa sin saber qué hacer. Cada sonido me sobresaltaba, el timbre de un mensaje, el crujido de una puerta, el ladrido de un perro afuera. Cuando mi marido llegó, lo vi entrar con su maletín y un gesto serio. Colgó el abrigo, dejó las llaves sobre la mesa. Me dijo que había pasado por el taller. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la expresión neutra. ¿Todo bien con el coche?, pregunté y él asintió, aunque su mirada se detuvo en mí un segundo más de lo normal. Esa noche, mientras él se acomodaba en el sillón y encendía la televisión,
yo me quedé de pie en la cocina, con las manos apoyadas en la encimera. Sentía que el mundo se estaba sosteniendo con hilos muy finos, hilos que podían romperse en cualquier momento. Y no sabía si cuando eso ocurriera, iba a poder sostener todo lo que vendría después. La luz del día siguiente parecía distinta. Entraba por las ventanas con una claridad casi ofensiva, como si quisiera exponer cada secreto escondido bajo el techo de mi casa. Me levanté antes de que amaneciera del todo y caminé despacio hacia la cocina. Cada paso era un esfuerzo, cada movimiento un recordatorio de la fragilidad en la que ahora vivía. Mientras preparaba el café sentía un silencio pesado en la casa, un silencio distinto, cargado de algo que no sabía nombrar pero que ya no podía ignorar. Mi marido despertó poco después, y en sus gestos noté un cambio sutil. Se movía despacio, tomaba más tiempo en cada cosa, observaba con atención objetos que antes ignoraba. Me preguntó por el desayuno con una voz que parecía extraña, distante. Intenté responder con normalidad, aunque sabía que mi voz también sonaba rara, como si las palabras pesaran demasiado para salir con naturalidad. Durante la mañana no hablamos mucho. Él revisó papeles, hizo llamadas breves, salió y volvió varias veces del despacho a la cocina. En sus movimientos veía algo inquieto, una duda, como si buscara en cada rincón de la casa la respuesta a una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Yo hacía lo mismo, ocupándome con tareas mínimas que apenas cumplía. Movía cosas de un lado a otro, ordenaba sin orden alguno, como si ese movimiento constante pudiera alejar lo inevitable. Al mediodía, sonó mi teléfono. Lo miré y vi que era del taller. Mi corazón se aceleró y la mano con la que sostuve el aparato tembló ligeramente. Contesté lo más tranquilamente que pude. Su voz sonaba formal, distante, profesional. Me dijo que el coche ya estaba listo y que podía pasar a recogerlo en cualquier momento. No mencionó nada más, no hizo ninguna referencia a lo ocurrido anteriormente. Fue una conversación breve, casi fría, y al colgar sentí un vacío extraño. Le conté a mi marido que el coche ya estaba listo. Él asintió en silencio y después de un rato dijo que pasaría él mismo a buscarlo más tarde. No supe qué responder. Me limité a asentir, sintiendo como mi respiración se aceleraba, como cada músculo de mi cuerpo se tensaba por la incertidumbre de lo que podría suceder. La tarde se arrastró lentamente. Cada segundo parecía durar una eternidad. Mi marido salió finalmente a recoger el coche, y durante su ausencia la casa se convirtió en un espacio insoportable. Caminé por las habitaciones, observé cada objeto como si los viera por última vez, tratando de retener en la memoria la imagen de la vida tranquila que habíamos tenido hasta ahora. El tiempo de espera se hizo eterno. Me senté en el sofá, levantándome cada pocos minutos, mirando por la ventana, pendiente de cualquier sonido que anunciara su regreso. La ansiedad se convirtió en una compañía constante e incómoda, punzante. Las manos me sudaban ligeramente, la respiración se me agitaba, y sentía un latido acelerado en el cuello que no podía controlar. Finalmente escuché el coche estacionándose frente a la casa. Mi pulso se disparó. Escuché sus pasos acercándose lentamente, la llave girando en la cerradura. Cuando entró su rostro no reflejaba nada especial, pero en sus ojos había algo, una sombra que me inquietó profundamente. No dijo nada al principio, dejó las llaves en la mesa y colgó el abrigo lentamente. Durante la cena hablamos poco. Él hizo algunos comentarios superficiales sobre el coche, sobre el taller, sobre la reparación. Yo respondía con frases breves, tratando de ocultar el miedo creciente en mi interior. Observé cada uno de sus gestos, buscando en ellos una señal, una pista de lo que podría haber ocurrido cuando fue a recoger el vehículo. Después de comer, permanecimos en silencio frente al televisor encendido, sin prestar atención a lo que pasaba en pantalla. Cada minuto que pasaba se sentía más largo que el anterior. Finalmente él se levantó, apagó la televisión y me miró directamente a los ojos. Su mirada era profunda, cargada de preguntas que no pronunció en voz alta. Subimos a dormir sin intercambiar más palabras. En la habitación, mientras él se preparaba para acostarse, sentí como el peso de la culpa y la incertidumbre me aplastaba lentamente.
Me acosté a su lado en silencio, mirando al techo, consciente de que algo fundamental en nuestra relación se había roto para siempre, aunque ninguno lo hubiera verbalizado aún. Cerré los ojos y traté de dormir, sabiendo perfectamente que no lograría descansar. Cada vez que intentaba apartar la mente volvía a la misma pregunta: ¿qué sabía él? ¿Qué había visto o percibido en el taller que lo hacía mirarme así? La noche se estiró lentamente, un silencio insoportable que marcaba el fin definitivo de la vida que había conocido hasta ese momento. Ahora, solo me quedaba esperar.